Bueno, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar acá a esta conferencia especial día de hoy, donde vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI y el contacto extraterrestre. Tal vez conoces algo, tal vez no, pues ese es el objetivo. Ya en contados minutos vamos a arrancar. Antes de eso quiero darte unas recomendaciones importantes para que le saques el mayor provecho a esta conferencia online. Primero, si tienes alguna red social fuera pues, de Zoom, de lo que estamos ahorita, invito a que la apagues o la desconectes un ratico para que estés aquí totalmente enfocada y enfocado en esta presentación. Te invito a que cierres los micrófonos, apague las cámaras para que estemos totalmente enfocados. Entonces, también saca el mayor provecho. Si tienes preguntas, claro que son bienvenidas, más las vamos a hacer al final para que podamos fluir con esta presentación. Entonces, también ten algo para tomar notas, bueno, porque pues va a haber mucha información importante para tu vida. También te queremos de una vez comentar que si te quedas hasta el final vas a tener unos obsequios de mucho valor totalmente gratis por estar el día de hoy acá. Entonces, bienvenidos y bienvenida a esta presentación. Recordemos siento que esto es para quitarse la barba. Bueno, acá siguen entrando personas, qué bien. Bueno, entonces, bueno, tengo el gusto de presentarles a Raúl Rodríguez, un integrante del FUPEC Colombia, lleva más de 20 años investigando todos esos temas del fenómeno OVNI, el contacto, ha tenido experiencias propias en diferentes lugares y bueno, él nos va hoy a revelar por qué estos seres o hermanos mayores, como se llaman comúnmente, vienen a la Tierra, cuáles son esas pruebas reales que hay el día de hoy, desde la antigüedad hasta fotos, videos, experiencias propias. Bueno, es un tema muy interesante. Entonces, bienvenidos y bienvenidas, Raúl. Estamos contigo. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Bueno, pues más allá, pues, primero que todo, muchísimas gracias por atender la reunión. Eh, pues mi nombre es Raúl Rodríguez, yo soy ingeniero electrónico. Como decía Mao, pues he tenido la oportunidad de estar. Raúl, creo que tu micrófono se silenció. ¿Aló? ¿Ahí Ya me oye? volviste. Sí, dale. Listo. Listo, bueno, no sé, no sé hasta dónde me alcanzaba a escuchar. Bueno, nuevamente me presento, mi nombre es Raúl Rodríguez, yo soy ingeniero electrónico, yo soy pues, originario de la ciudad de Cali. Como tal, pues he sido una persona que seguramente, como muchos de ustedes, también ha estado interesado por todos estos temas toda mi vida. Prácticamente creo que como desde los 12 años he estado interesado en el tema del fenómeno OVNI. Y bueno, lo poco o mucho que pueda saber, pues se ha basado sobre todo en ese interés y sobre todo en haber entrado en contacto en otras personas que seguramente vienen avanzando en esto desde hace mucho tiempo. Eh, Prácticamente eso es lo que seguramente caracteriza el FUPEC. El FUPEC, pues somos un grupo de personas aquí en Colombia, bueno, y que es originario de FUPEC de Argentina, eh, que hemos entrado en contacto con otras personas también que han compartido ese interés y algunas de ellas que además de esto han tenido lo que se llaman experiencias de contacto. Unas de ellas, pues seguramente ustedes las han visto. Y eso es parte pues de lo que vamos a ver acá. Existen alrededor del mundo pues muchas personas que no solamente han tenido experiencias, sino que también han entrado en contacto con estos seres. Y pues vemos que la humanidad está en un proceso de empezar a entender esto, por qué se da y a qué vienen estos seres. Entonces eso es básicamente lo que venimos acá. Hoy en día, como tal, en el Internet, pues hay muchísima información. Lo que nosotros les vamos a contar aquí es, por un lado, lo que es tanto parte de nuestra experiencia como parte de la experiencia de compañeros. Algunos de ellos los que han tenido también experiencias directas de contacto.
y basado también en la investigación, lo que se lee. Hoy estamos bombardeados de tanta información de esto que pues a veces no sabemos qué es cierto y qué no de todo ese tema. Entonces, básicamente a eso va esta presentación. Y bueno, entrando como ya en materia, eh, seguramente lo que mucha gente sabe del tema del fenómeno en contacto es lo que el cine y la televisión les muestra, que es básicamente esto. Seguramente los muestra de una manera caricaturesca, que son monstruos, que son personas que vienen o que son seres que vienen a invadirnos, a veces presentados así en películas de terror, como pues esta que fue originaria de Orson Welles en la década de los 50, cuando empezó sobre todo toda la difusión masiva del fenómeno ovni, que la gente y el cine y la literatura empezó a generarse alrededor del tema. Y esta transmisión que hizo Orson Welles en esta época, en donde hizo a través de una transmisión radial, mucha gente llegó a creer incluso que estábamos siendo invadidos por seres extraterrestres. Y pues alrededor del tiempo, pues el cine, Hollywood ha seguido explotando como el tema y pues nos ha mostrado siempre una versión Tranquilo, mi caricaturesca y un poco distorsionada del tema. No obstante, en lo personal empiezo a tener interés en ese tema a partir de este libro que les muestro acá. Ese es un libro ya de la década de los 60, donde ya en esa época mostraba cómo los gobiernos habían empezado a interesarse en el fenómeno ovni y cómo ya en la década de los 60 habían diferentes evidencias de cómo estos objetos eran avistados por gobiernos, por personas de mucha credibilidad como científicos, como pilotos, y donde el tema pues no era más que una simple leyenda. Y ya en este libro de los años 60 se alcanzaba a ver cómo el fenómeno ovni se sabía que estos objetos se movían en el cielo de unas formas que no podían ser explicadas por las aeronaves que ya había desarrollado el hombre y que tenía que tener algún otro tipo de origen necesariamente. Entonces este libro, por ejemplo, recogía todo ese estudio que ya había en esa época. En esta época pues ya había existido lo que de pronto muchos conocen, el proyecto Libro Azul, otros proyectos como los que son de pronto un poco más ocultos como el grupo Majestic 12, que eran proyectos ya del gobierno donde mostraban que, dada la seriedad del tema, ameritaba dedicar recursos e investigación directa para tratar de entender qué estaba pasando. Y muy seguramente, pues, con interés no solo científico, sino para aplicaciones militares. Y pues con el tiempo empezaron a aparecer fotos que incluso como esta de Billy Mayer, que era un campesino suizo que de un momento a otro empezó a tener experiencias, a decir que venía siendo contactado por seres de las Pléyades. Estas fotos en su momento fueron analizadas por científicos, llegando a demostrar que no eran objeto de un trucaje, a pesar de que posteriormente se generaron otro tipo de controversias a través de él. Pero esto empezó a mostrar, y más desde esta época, que no solamente había un contacto con estos seres, sino que estos seres venían con un mensaje especial sobre lo que está viendo la humanidad. Ya en esto que estamos entrando aquí ya en la década de los 70, estos seres hablaban, por ejemplo, de los problemas con la capa de ozono. Y en ese tiempo la ciencia ni siquiera le daba mucha vuelta al tema, como todos los gases que usaba el ser humano en su tecnología, como por ejemplo la refrigeración, estaba afectando la capa de ozono y estaba generando problemas masivos de salud en toda la humanidad. Entonces, contactados como como Billy Mayer, que no solamente tomaba estas fotos, sino que se contactaba con seres de las Pléyades, ya nos empezaban a hablar de todas esas problemáticas. En esta época, incluso posterior, previo a esto, también hubo reportes de contactos con los diferentes gobiernos donde explicaban también los peligros del manejo de la energía nuclear. En toda esta época, pues que estaba la Guerra Fría al máximo y donde las potencias, solamente por el hecho de querer demostrar quién tenía más fuerza que el otro, y empezaron a hacer una cantidad de pruebas nucleares por todo el mundo, con unos efectos que todavía incluso la ciencia desconoce del todo, y que están afectando toda la estabilidad del planeta Tierra, e incluso afectando
hacia el exterior. Entonces se siguieron dando pruebas como estas, como muchas otras fotos. Vemos arriba, por ejemplo, una foto de una nave nodriza, es decir, una nave que carga en su interior otras naves. Esa foto pues, que de arriba que es de George Adamski. Series de otras fotos, algunas como ven acá, con la figura típica del platillo volador, que se toman por diferentes personas en diferentes partes del mundo y donde se siguen viendo patrones de comportamiento de este fenómeno. Los gobiernos siguen investigando. Tenemos, por ejemplo, casos importantes como donde hay presupuesto oficial público del gobierno para estudiar este fenómeno. Casos incluso que podemos ver en Latinoamérica, por ejemplo, Chile, Ecuador, que tienen presupuestos o designaron presupuestos directamente para estudiar el tema y que los conserva hasta la época. Gobiernos como el de Inglaterra, que incluso hace unos años abrió todos sus archivos internos y que hoy en día uno incluso puede comprar en línea los papers de los estudios de cada caso, de todos los fenómenos que fueron estudiados directamente por científicos del tema del tema del fenómeno OVNI. También, pues no han faltado los casos de fotos falsas. Sabemos que gran parte de la información también que ronda y hoy que estamos bombardeados por toda esta información de Internet es falsa o de gente que también trata de sacar provecho del tema y que muchas de las veces incluso son falsificaciones tan burdas como esta donde en la propia foto se ve que la óptica ni siquiera coincide con la de una foto normal, sino que son simplemente casi que dos fotos diferentes pegadas con diferentes parámetros ópticos. Y sin embargo, pues mucha gente las presenta como casos reales. No obstante de esto, siguen presentándose fenómenos donde no solamente son reportados por gente del común, sino también por personas pues, muy altamente entrenadas como pilotos de aviones. Aquí en Bogotá, por ejemplo, en la década de los 90, en el aeropuerto El Dorado, tuve la oportunidad de ver el testimonio como en un caso de estos, el avistamiento no solamente era reportado por la tripulación de un avión, sino que era detectado directamente por el radar desde la torre de control y avistado directamente por los pasajeros de ese avión. Y adicionalmente, pues vemos a la izquierda los tipos de maniobras que hacen esas aeronaves, que no, con la tecnología actual y con todo lo que conocemos de la física, de la aerodinámica, sería imposible que incluso poner seres humanos dentro de un objeto que hiciera las maniobras que vemos a la izquierda, porque prácticamente nuestro cuerpo no sería capaz de soportar toda la inercia que implica esto. No más los pilotos nuestros de los aviones caza tienen que pasar por entrenamiento durísimo para soportar 5 o 6 gravedades, que es lo que tienen que soportar en un avión caza, con el tipo de maniobra que son muchísimo más leves que esta que estamos viendo aquí en pantalla. Entonces tiene que haber de fondo necesariamente otra cosa totalmente diferente, alejada de nuestra tecnología para que esto se pueda estar dando. Casos emblemáticos como el de Magnumville en Oregon, donde incluso la prensa oficial le dio tanta relevancia, porque este caso se puede mostrar que un mismo objeto fue fotografiado con diferencia de 4 años en 2 continentes diferentes. Adicionalmente, la prensa le dio mucha valor a este testimonio porque esto lo toman, la foto de arriba a la izquierda, la toman un par de campesinos en Estados Unidos que ni siquiera le dan importancia a la foto la dejan guardada por allá en un granero. Y es después un periodista que viene a encontrar esa foto, el que viene a publicarla en los medios de prensa. Y si no es por eso, esa foto se pudo haber quedado ahí. Entonces no había, lo que llamó la atención es que no había ni siquiera un interés personal de esos campesinos por tener fama ni obtener ningún tipo de lucro.
y la foto se analizó y pudo constatarse de que era real y que no tiene ningún trucaje. Adicionalmente hay una segunda foto de esta serie donde también se pudo contrastar de que era el mismo objeto, y luego cuando 4 años después se compara con esta foto, también se puede analizar y demostrar que se trataba del mismo objeto en el caso de la derecha, una tomada en Francia. Entonces, a lo largo del tiempo, lo que sigue ocurriendo es que se siguen dando testimonios y pruebas de muchas fuentes diferentes y que son contrastables, que muestran o que siguen mostrando que hay un fenómeno de fondo, que de pronto la ciencia en su método científico se puede tardar mucho más en demostrarlo oficialmente, porque seguramente lo que hemos oído del fenómeno es que hay muchos casos, pero que siguen habiendo dudas por parte de la ciencia, porque pues bueno, no pueden traer una de esas naves y meterla en un laboratorio y replicar ningún experimento. El método científico todavía tiene esa gran limitante frente al fenómeno OVNI para poder llegar a una conclusión definitiva. Pero lo cierto es que se sigue demostrando que el fenómeno existe y que estas naves están ahí y que siguen apareciendo por todo el mundo. Aquí, por ejemplo, otro caso, directamente, esto es tomado por el Escuadrón Antinarcótico de México. Esto fue pues, un caso muy famoso hace 14 años, donde directamente los aviones que están equipados con dispositivos FLIR con dispositivos que veían directamente las imágenes térmicas, analizadas directamente en tiempo real, ven un escuadrón de objetos que se desplaza paralelo y que ellos inicialmente creen que se trataba de naves transportando droga, y luego ven que por la forma y las características de vuelo no tienen absolutamente nada que ver que eso. De esto hay muchísimos otros casos. Podemos hablar también de un caso famoso del ejército belga, donde incluso ponen a un avión caza a perseguir a uno de estos ovnis, y el mismo gobierno belga da a conocer públicamente el caso y toda la información de que realmente había un objeto ahí, que ellos finalmente no pudieron explicar de qué se trataba, pero efectivamente había una nave tripulada en ese momento en los cielos. Y el tema no solamente se circunscribe a lo que conocemos de los casos, donde han por sí podido ser fotografiados, em, hemos podido tener testimonios de personas importantes, sino también evidencias del contacto que esos seres han tenido, ¿no? O de la presencia que esos seres han tenido, no solo en la actualidad, sino mucho antes, en la antigüedad. Y pues es este caso famoso, el de los dogones. Los dogones son una tribu en el África que, como ustedes los ven, ellos viven en chozas, viven todavía casi que en la edad de piedra. Y sin embargo, este grupo de indígenas realizan hasta el día de hoy una ceremonia donde ellos decían o trataban de hacer un símil con el sistema solar del cual provenían unos seres con los que ellos desean contactarse, las estrellas. Obviamente muchos dirán acá que es un tema de la mitología indígena, que era la manera como ellos interpretaban su cosmovisión. Pero cuando los científicos entre la década de los 30 y los 40 van a estudiar esta tribu, se dan cuenta que ellos ya sabían, por ejemplo, que el sistema sirio era un sistema trinario, es decir, tiene tres estrellas, y ellos lo representaban a través de una danza, y señalaban la constelación en el cielo. En esa época, el conocimiento que nosotros teníamos de las constelaciones y las capacidades de nuestros telescopios todavía no daba para saber que ese sistema tenía tres estrellas. Fue después, con el estudio que hizo la ciencia de la forma que tenían las órbitas de estas estrellas de la constelación de Sirio, que pudo deducir que el sistema tenía tres estrellas. Y esa tribu que todavía vivía en la época en la época de piedra prácticamente, tenía ese conocimiento más avanzado. Esto
Es un caso que ha llamado mucho la atención. Pues, ha habido versiones que dicen que, bueno, pocos años después de que se hizo ese estudio fue que se descubrió esto, entonces decían que había habido fuga de información y bueno, ahí ha quedado la controversia del tema, pero pues llama mucho la atención que no solamente esta tribu, sino muchas tribus alrededor del mundo eh, dan a conocer lo mismo, hablan de seres venidos de las estrellas, que se comunicaran con ellos y siempre hablaban de que estos seres les traían enseñanzas de alguna manera. Nunca hablaban de que los vinieran a invadir o a hacer algún daño. Hoy en día también, a través de las misiones espaciales, múltiples testimonios, múltiples fotografías y filmaciones que algunas pues las han dado a conocer algunos ex astronautas, como es el caso de Gordon Cooper, el cual incluso en la década, a finales de la década de los 70 hizo una declaración pública ante las Naciones Unidas de lo que ellos de lo que se estaba captando directamente a través de las misiones espaciales, de que era una realidad y que el tema pues había que tomárselo muy en serio. Gordon Cooper ha seguido desarrollando el tema, incluso transmitiendo lo que él pudo pues, tener acceso durante la época de que fue astronauta y haciendo conciencia pues, de que esto es una realidad, muy a pesar de que el tema pues, a través de los gobiernos sigue siendo muy pues, vedado al público. Bueno, esto como tal en cuanto al tema del fenómeno, y como para concluir esa parte, lo que existe actualmente, hay muchísimas fuentes para el tema. Definitivamente el fenómeno existe. eh, y a pesar de que científicamente, digamos, no se puede cumplir todo el ciclo del método científico para llegar a demostrarlo en un laboratorio, porque sería muy difícil llegar a ese punto, hay suficiente evidencia para, digamos, desde el lado científico decir que al menos el fenómeno existe y que vale la pena estudiarlo. Luego de esto, pues viene lo que es el tema del contacto. El tema del fenómeno OVNI no se ha circunscrito solamente a los temas de avistamientos, a los temas de tomar una foto, de tomar un video, sino que hay gente que ha ido mucho más allá y que afirma que no solamente los ha fotografiado y que no solamente los ha visto de alguna manera, sino que ha entrado en determinado contacto con ellos. Seguramente la mayoría de ustedes han por lo menos oído alguna vez este autor que es JJ Benítez. JJ Benítez ha escrito más de 50 libros del tema del fenómeno OVNI. Y él entra en el tema en la década de los 70, en 1974 más específicamente, cuando lo envían a hacer una crónica a un grupo de peruanos que decían están entrando en contacto con seres extraterrestres. Inicialmente, pues bueno, el muy escéptico viaja allá y se encuentra con tres hermanos que también pues, han sido muy famosos en ese tema, Sixto, Carlos y Rosmarie Padwells. Bueno, Rosmarie ya murió. Ellos eran unas personas que en su momento estaban interesados en temas de espiritualidad. Iban a un grupo donde les daban charlas sobre todo de temas de meditación, de yoga, etcétera. En alguna de las conferencias oyen un tema de contacto con seres y con seres de otros planetas. Las culturas orientales, algunas de ellas pues hablan, sobre todo en las tradiciones esotéricas, hablan mucho de este contacto o incluso hablan de viajes hacia otras dimensiones, otros planetas. Esto es mucho más común. Y ellos llegan a la casa como con ese interés y hablan bueno, les da por practicar algo que se llama un tema de psicografía, una técnica de recepción que se llama psicografía. Y se sientan ellos allá en la mesa, se concentran y de pronto empiezan a sentir la necesidad de escribir y empiezan a recibir mensajes. Y es ahí cuando ellos los empiezan a convocar a unos sitios fuera de Lima, que era donde vivían,
y empiezan a tener experiencias donde empiezan a ver esas naves. Ellos los convocan inicialmente acá, los arenales del Chilca, al sur de Lima, y empiezan a tener contacto con esos seres, empiezan a recibir esos mensajes y a tener confirmaciones de que ellos estaban, de que lo que estaban recibiendo era real. Y con el tiempo no solamente tienen la posibilidad de tener estos avistamientos, sino que llevan a más gente y llevan a la prensa en varias oportunidades a ser testigos de esos avistamientos y estos encuentros. De esto, pues bueno, esto daría tema para todo, para una charla de toda la experiencia de contacto de ellos. Pero bueno, con respecto a esto, bueno, quise detallar un poco porque no son el único caso del mundo, en el mundo. Así como ellos, ha habido grupos alrededor de todo el mundo que hablan de ese tipo de contacto, que son convocados a sitios y que tienen ese contacto con estos seres. Y así es como aquí alrededor de todo el mundo, pues bueno, Sixto Paz, el que acabamos de ver, del grupo de esos tres hermanos, tenemos casos como el de Shirley MacLaine en Estados Unidos, George Adamski también en Estados Unidos, Billy Mayer, que fue el caso que les presenté de las fotos de OVNI que vimos, Eugenio Siragusa, Giorgio Bongiovanni en Italia, Tuel en Estados Unidos, que bueno, ya murió. Dante Franch, que pues particularmente es la persona con la que nosotros hemos tenido un poco de más contacto con el tema y bueno, ya les contaré un poco más de esto. Pero si ustedes ven alrededor del mundo, eso es solamente una pequeña muestra para la red del mundo. Existen muchísimas más personas que dicen tener esos contactos con seres extraterrestres. Yo puntualmente, bueno, inicialmente también les conté el caso de Sixto Paz, porque es el primero que conozco, lo conocí también por un libro en la escuela, en la biblioteca de mi colegio en esa época, pues de pronto era un poco más abierto a esos temas y tenían libros directamente que hablaban del caso de Sixto Paz. Pero entonces, cuando empecé a interesar un poco más en el tema, vi que existía muchísimo más alrededor de todo el mundo y que esto pues era algo que había podido ser contrastado no solamente a través de los testimonios de ellos, sino a través de todas estas experiencias de contacto a las que ha asistido múltiples personas. Y es así como llego, y ya entrando como en mi experiencia personal en el tema, a una reunión en Villa de Leyva, acá en Colombia, con un grupo llamado FUPEC que venía trabajando con uno de esos contactados, con Dante Franch. En ese grupo, bueno, o en esa actividad a la que yo inicialmente fui como un poco escéptico del tema, asisten alrededor como de unas 60 personas. Ahí se están 3 días y se dan muchísimas experiencias. Y a mí lo que me empieza a llamar la atención de esto es cómo esas experiencias que empiezan a vivir las personas que están ahí son como corroboradas cada vez por múltiples personas. Eh, Ahí estamos, bueno, los 3 días. Hay la oportunidad de tomar algunas fotos en algunos momentos donde se ven fenómenos extraños, como acá, en esta ladera de esa montaña donde se ve esa figura o esa distorsión en la imagen. Em, y durante esa experiencia también lo que a mí me llama mucho la atención es cómo diferentes personas de las que van ahí y que son convocadas o que son interesadas por estos temas, han tenido muchas de ellas también experiencias de contacto, ya sea o porque desde cosas tan sencillas como que han visto una nave o que se han acercado o que han recibido algún mensaje, o a que a través de sueños habían experimentado, por ejemplo, cosas que iban a pasar y ocurren y que tenían sueños recurrentes a través de ese tema. Eso a mí también me llama mucho la atención porque en algún momento de mi vida pues tuve algunas de esas experiencias, esto le llamamos experiencias o canalizaciones oníricas, donde tenemos la oportunidad de ver algo hacia el futuro o tener experiencias ya sea de avistamientos directos.
Yo como tal, en esta actividad, pues no tuve la oportunidad de ver nada en directo en ese momento. El último día, pues tenemos esta fogata acá detrás de donde se estaba haciendo el campamento. Y se da algo muy particular. Había un grupo acá de Bogotá, donde había varias personas del grupo que venían trabajando muy fuertemente en temas de meditación, trabajando mucho temas de espiritualidad. Y se da la oportunidad en algún momento de que estos seres se acerquen y dejen algún testimonio de su presencia. Aquí se fotografiaron naves, se filmaron acá un par de compañeros, bueno, que ustedes vieron de pronto acá en uno de los slides anteriores, pues tenían cámaras de grabación, tuvieron la oportunidad de ver, de filmar estas naves acercando. Aquí vemos, este era un compañero que está en esa época que se llama Oscar Balbuena, y había otra segunda cámara allá. En las horas de la madrugada, luego de esta actividad de meditación, se filman esas naves en un potrero que aquí ve aquí al frente de esta fogata. Durante durante esos 3 días, Dante lo que nos empieza a explicar acerca de esos acercamientos, Dante Franch, la persona que viene acá, él es un contactado argentino. Él empieza a tener experiencias desde muy pequeño, empieza a estar interesado en esos temas y a partir de las experiencias que tiene en toda su vida empieza a entender que estos seres que se acercan dentro de un plan programado, que estos seres nos han estado acompañando desde hace miles de años y les transmiten un mensaje que, bueno, se puede resumir prácticamente en 3 puntos principales. Uno de ellos, uno de los primeros puntos es que ellos han estado presentes en toda la historia de la humanidad y que nunca han venido a ni a dominarnos, ni a hacer, ni a aprovecharse de nuestros recursos naturales, sino que siempre lo han hecho para buscar una evolución de la humanidad a través de enseñanzas éticas, morales y espirituales. Eh, Otro punto que pues estamos en un proceso de evolución y que en algún momento, y que estamos llegando a un punto, digamos, a un punto de inflexión donde esa evolución de la conciencia tiene que tienen que ayudar al hombre digamos, a trascender hacia un nuevo estado y que ese nuevo estado también se dará dentro de unos cambios planetarios que implican cambios a nivel no solamente de esa conciencia, sino a nivel del planeta, cambios físicos incluso que se darán cuando digamos, culmine todo este proceso. Y ahorita pues voy a entrar un poco más en detalle esto a raíz de que se da. Em, en esa época ellos daban este mensaje así, ellos hablaban que no hay fin sino finalidad en la expansión humana, no hay fin sino finalidad en la expansión de vida humana consciente. Profundicen en esto. Últimamente a Dante le dicen no solamente profundicen en esto, sino que profundicen el gen. Y esto se da gracias a que a través de estos mensajes a contactados como Dante, le explican que el ser humano, ese proceso de evolución que se está dando es un proceso de evolución que se da en todo el universo. Y que eso se da a través de una sumatoria no solamente biológica, sino también genética y espiritual. Es decir, que lo que hemos llegado a ser como seres humanos hoy en día se ha dado gracias a una sumatoria de toda la evolución a través de todos nuestros ancestros, quienes cada vez a través de la biología, la genética y la herencia espiritual van aportando todo lo que ha sido su experiencia de vida y toda su evolución biológica en los seres que van naciendo y que van evolucionando a través de la época. Esa evolución se da desde que somos desde el momento de la concepción. Y esa sumatoria biológica, esa sumatoria espiritual se da a través de toda la vida y vamos heredando em, y vamos accediendo a esa herencia espiritual eh,
en la medida en que nosotros también nos disponemos a crecer en nuestra conciencia y también en función de la afinidad que tengamos espiritual y que traigamos de esa herencia. Este tema pues, de pronto es un poco más complejo, de pronto lo estoy diciendo un poco rápido porque de pronto el tiempo ahora no nos da para darlo en todo el detalle, es algo que se podría de pronto entrar más adelante. Pero en últimas es un proceso de evolución que se da en todo el cosmos. Esto es lo que le transmiten a contactados como Dante Franch. Y que en la medida en esa mayor evolución hay una mayor emisión de luz en los seres. Por eso hoy en día vemos como, sobre todo en muchas de esas corrientes de New Age, se habla de que las nuevas generaciones vienen con estos niños índigo que tienen una aura de un color como azulado, y que a medida que se va corriendo el tiempo, vemos como más gente en este proceso de evolución empieza a experimentar otro tipo de sentidos, empieza a desarrollar capacidades como la telepatía, como la precognición, y empiezan a tener muchísimas más experiencias de ese tipo. A mí lo que más me ha llamado la atención digamos, en todo ese tiempo es que estos son temas que la gente seguramente lo ve como algo muy esotérico, como que eso no le pasa a nadie, como algo muy distante. Pero a lo largo de todos esos años, siempre en los lugares donde he trabajado, yo he sido, de hecho, desde que me gradué de la universidad, he trabajado todo el tiempo, nunca he parado en ningún momento. Y siempre en todas las partes, en los sitios donde he trabajado o con los grupos de gente con los que me he relacionado, siempre aparece alguna persona que cuenta de ese tipo de experiencias, ya sea o que tiene sueños del futuro, o que tiene contacto con esos seres, o que los ha visto, y siempre se genera como ese interés por saber algo más, un interés que eh, aparentemente en un principio puede parecer una simple curiosidad, pero que luego mucha de esa gente empieza a entender que tiene un sentido muchísimo más profundo. Entonces lo que se va dando con el tiempo es que esa evolución pues genera mayor emisión de luz y genera un mayor desarrollo en esas capacidades. Y el desarrollo de esas capacidades pues seguramente implica que el hombre aprenda no solo a manejarlas, a convivir con ellas, sino que empiece a cambiar su forma de ser y de ver el mundo. Aquí, por ejemplo, bueno, para hacer un ejemplo de cómo esto se refleja en otras partes del universo, esa es una foto que toma también uno de los grupos de contacto del FUPEC en la Argentina, acá en la zona de Campo del Cielo, donde fotografía unos seres de mucha más evolución, unos seres que se acercan a este grupo de contacto y que dejan este testimonio, donde hay seres de mucha más evolución y que prácticamente como nosotros los vemos a ellos, los vemos así, como fuentes de luz. Estos aquí, de acuerdo a lo que le transmiten al grupo, son seres que vibran a mucha mayor frecuencia. Esto es otro parámetro, que es que esa mayor emisión de luz se da cuando se da esa evolución. Y esos ciclos vibratorios tienen una relación directa con ese proceso de evolución o con esa mayor evolución. Entonces, a mayor evolución, mayor frecuencia y esa mayor emisión de luz. Estos seres como tal de acá llevan varios miles de años de evolución con el planeta Tierra y por eso nosotros los vemos así. Pero de igual manera, si nosotros viéramos a un ser de Neandertal o de hace miles de años, seguramente ellos también nos verían luminosos a nosotros. Y esta es pues una constante del universo. Y bueno, otro punto muy importante que le transmiten a contactados como Dante es que estos seres, dentro de ese proceso de acercamiento y que lo hacen de una manera muy paulatina, respetando mucho el proceso de evolución de la Tierra, está formado principalmente por seres de tipo humanoide. Primero, son seres que son en distancias cercanos al planeta Tierra, que no están a más de 5.000 años luz
del planeta Tierra, y que más del 90% de ellos pues tienen forma humanoide, es decir, tienen cabeza, dos brazos, dos piernas, aunque de pronto los tamaños o las proporciones no son las mismas, son de forma humanoide. Muchos de ustedes pensarán que los seres extraterrestres, por haber sido evolucionados a partir de condiciones completamente diferentes a la Tierra, pues en su mayoría van a tener una forma aleatoria cualquiera diferente a la humana. Pero lo que le transmiten y lo que vive el grupo a través de ese tipo de contactos es que la gran mayoría de estos seres tienen forma humanoide. Y en lo que respecta a los sistemas planetarios que están relativamente cerca del planeta Tierra. Entonces el grupo, a medida que ha pasado el tiempo, le han dado la oportunidad de fotografiar diferentes tipos de esos seres o lo que llamamos diferentes tipologías. Aquí vemos, por ejemplo, en una zona cerca al Cerro Uritorco, en la zona de los Terrones, que se fotografía un ser muy bajito, pero con una cabeza proporcionalmente más grande a la que tendría un ser humano. Acá vemos que le alcanzan a tomar la cabeza de un ser muy pequeño que se mueve muy rápidamente y que lo alcanzan a captar en este momento. Un ser más bajito, pero que también tiene cabeza, tronco de extremidades y que, bueno, en este caso usa una escafandra para poder respirar en la atmósfera actual. Otros seres que podrían confundirse perfectamente con seres de la Tierra. En este caso, un ser llamado Ashtar, que bueno, también luego podríamos profundizar en esto y que bueno, los que han estado interesados en el tema seguramente han oído de él. Y pues las múltiples evidencias que hay alrededor o a lo largo de la historia, donde diferentes culturas eh, en la Tierra hablan de ese contacto con estos dioses o seres venidos del espacio, y en que en muchos casos incluso hablaban de esa relación directa con, con las civilizaciones acá del planeta Tierra. Y eso y también en la actualidad, eso se refleja en múltiples puntos del mundo donde son convocados estos grupos de contacto, donde también se evidencia la existencia de bases subterráneas, en este caso en la zona de Guatavita. Este otro que pues tengo la oportunidad de estar en algún momento en la frontera entre Guatemala y México, y donde era común para los campesinos del área ver cómo de este lago, esto por la zona de Comitán, constantemente salían luces del suelo o desaparecían ingresando en el lago. Y grupos diferentes. Yo en la ciudad de Cali, de donde soy oriundo, tengo la oportunidad de conocer este grupo, otro grupo que, bueno, diferente al FUPEC, pero que también recibía, con el tiempo me empiezo a dar cuenta que recibía mensajes de los mismos grupos extraterrestres, simplemente que este grupo se ha dedicado a difundir simplemente los temas de espiritualidad asociados al contacto y no hablar directamente del tema extraterrestre. Pero cuando uno se iba a mirar la información que ellos recibían, era información de la misma fuente y que transmitían básicamente el mismo mensaje acerca del contacto extraterrestre. Y bueno, estos contactos se han seguido dando. Muchas veces estas naves se camuflan en nubes, como en este caso, tratando tampoco de invadir de manera muy abrupta. Muchos se preguntan por qué esos seres no se contactan de manera más masiva. Y es básicamente porque estos seres tratan de no afectar mucho el proceso en el que estamos nosotros evolutivo actual, que implica mucha gente que seguramente sigue alguna religión, tiene creencias y que aunque todos los seres humanos no estemos de acuerdo en las mismas creencias, forman parte del proceso actual del ser humano. Ellos saben eso y tratan de respetarlo. Ellos saben que, digamos, si aterrizaran o se iban a conocer directamente, esto les movería el piso a muchas personas de tal manera que podría generar pánico y desconcierto en muchas personas. Entonces no lo hacen, pero sí van teniendo estos acercamientos con diferentes grupos de contacto que saben que por su proceso de vida también pueden ir asimilando este tema y pueden ir
avanzando en ese proceso de concientización. Entonces, en este punto, seguramente ustedes se preguntarán, pero bueno, ese ayudarnos a, a acelerar ese proceso de evolución, ¿a razón de qué? ¿O por qué ellos están interesados en que nosotros evolucionemos y en entregarnos esas enseñanzas éticas, morales, espirituales que nos daban hace un rato? Eso se da básicamente por un tema que tiene que ver con la conformación de nuestro sistema solar. Y se da, y esto es un tema que no solamente ha salido a través de los temas de los grupos de contacto, sino que incluso la ciencia lo conoce de alguna manera y actualmente pues tiene algunas teorías sobre el tema. Y es que nuestro sistema solar es un sistema de un solo sol. Aquí en la parte izquierda vemos pues lo que la mayoría conocemos, que tenemos en el centro un Sol, alrededor pues el primer anillo sería Mercurio, luego viene Venus, la Tierra y los demás planetas. Cuando se forman los sistemas solares, queda una gran cantidad de materia remanente alrededor que no alcanzó a consolidarse en los diferentes planetas, sino que queda como dispersa en el sistema solar, pero que queda de todos modos orbitando alrededor del Sol. Y es así como tenemos, por ejemplo, el cinturón de asteroides que tenemos entre la Tierra y Marte, pero alrededor queda algo llamado la nube de Oort, que está muchísimo más lejos, pero que también pues queda conformada de polvo cósmico, de rocas, de asteroides, y que cuando todo el sistema se empieza a mover dentro de la galaxia, como sabemos, nosotros estamos dentro de una galaxia que tiene muchos sistemas solares, como similares a este, y cuando empieza a circular dentro de esa galaxia, pues entra en contacto con vectores gravitacionales que alteran todo el equilibrio de ese sistema. Y eso hace que parte de esas partículas o de esas rocas o de esos asteroides, algunos salen hacia afuera del sistema, otros van hacia el centro. La mayoría son atraídos por el Sol y Júpiter, pero empiezan a generar que algunos también vayan directamente hacia el planeta Tierra. Cuando esas colisiones de grandes asteroides, aunque son relativamente poco probables, se dan épocas o ciclos en los que se vuelven más probables y en los que se han dado esas colisiones. Y cuando un asteroide de más de 1 kilómetro, de más de 3 kilómetros, choca contra el planeta Tierra, produce lo que se conoce como una extinción masiva. Sabemos, por ejemplo, por la ciencia que hace 6 millones de años uno de estos asteroides que golpean Yucatán causa la extinción de los dinosaurios. Y lo que estos seres nos explican es que gracias no, debido a esos ciclos que se dan, esas extinciones masivas se suelen dar de manera cíclica. Y cada vez que se da una destrucción masiva de estas, toda la evolución de la evolución a la que se ha llegado en el reino animal, en los homínidos, tiene que volver a arrancar desde otro punto. Y estas destrucciones masivas lo que generan es que tengan que volver a iniciarse estos procesos digamos, de evolución. La ciencia conoce en parte esto debido a a los sedimentos que han quedado sobre las capas geológicas. Incluso la ciencia tiene una teoría alrededor de eso. Ellos creen que estas destrucciones masivas las puede estar generando una estrella que tiene una órbita muy grande y que puede estar entrando a alterar el sistema cada tantos miles de años. Pero lo que explican eso, pero ellos no han podido pues demostrarlo porque en la estrella hasta ahora nunca la han encontrado, pero lo que la explicación que dan los seres extraterrestres es esta, que es muy similar, se da también a través de, ya sea o de colisiones de asteroides o otros ciclos que se dan también a través del Sol, pero que generan estos procesos de destrucción masiva. La ciencia también habla de esas destrucciones masivas por causas de la erupción de los supervolcanes, que bueno, son, para los que de pronto han oído el tema, son volcanes que están en ciertas
partes del planeta, como por ejemplo el Parque Yellowstone, y que cuando hacen erupción generan una expulsión tan grande de masa volcánica que cubren todo el planeta Tierra y generan estos ciclos también de destrucción. Entonces, ellos nos hablan de que están en un proceso de ayuda para acelerar ese proceso de evolución y que una vez llegado a ese proceso de evolución y sobre todo el despertar de la conciencia del ser humano, puede permitirles entrar en contacto con estas civilizaciones y acceder a esa ayuda directa, donde ya no sería una disrupción de nuestro proceso evolutivo y que nos permitiría, digamos, superar esos procesos de destrucción masiva. Y bueno, alrededor del mundo hay muchos grupos de contacto que hablan de esto. Aquí esto es en un congreso en el año 98, esto es en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, donde hay una convocatoria. Aquí se reúnen varios contactados, entre ellos Dante Franch, que está acá a la izquierda, Sixto Paz, del cual hablamos, acá periodistas, acá está también Maite Ramos de España, otra contactada. Este no recuerdo, era un mexicano, no recuerdo el nombre ahora. Este era Luis Flores, que era un colombiano, que trataba el tema del contacto desde el punto de vista chamánico. Y por acá incluso un líder de una secta de otro tema. Y bueno, como les decía, estos temas se han dado para todo y por eso hay todo tipo de información y por eso hay tanto gente que tiene esos contactos como otra que también trata de aprovecharse del tema o generar desinformación. Bueno, y durante este congreso, pues yo tengo la oportunidad de ir allá en el año 98, donde están reunidos estos varios contactados. Luego de este congreso, tengo la oportunidad nuevamente de reunirme con Dante Franchi y con otros compañeros del grupo de FUPEC de Colombia. Tenemos la oportunidad de ir hacia un sitio cerca de la playa en esa época y de tener un avistamiento directamente en la noche. La experiencia pues fue muy especial porque fue alrededor como de las 10 de la noche, nos encontrábamos nosotros en esta playa. Iniciando la experiencia pues nos da una señal lumínica que nos alumbra a los que estamos aquí en esta foto, que hemos llegado a la playa y nos llama la atención porque fue como si un faro nos iluminara y como nos diera la señal de que estaban ahí. Luego de eso podemos ver unas luces que se desplazan al horizonte, que pues realizan también movimientos no muy comunes y es un fenómeno que dura casi como entre media hora y una hora y nos dan como ese testimonio de que ellos estaban ahí y acompañando ese proceso. Luego de esto, pues bueno, termine el viaje y que tengo la oportunidad de volver a Cali, sigo en contacto o entro más en contacto con Dante Franchi, con el grupo de acá de Bogotá, y me reúno con otras personas que habían estado en la experiencia que les conté de Villa de Leyva. Varias personas que han podido experimentar cosas allá, que han podido ver estos seres, que han visto las naves, y formamos un grupo que nos interesamos en ese momento por entender un poco mejor del tema. Y arrancamos este grupo como de unas 20 personas. Empezamos a estudiar algo del material de los mensajes que se han recibido, a tratar de entender un poco más de qué se trataba el tema del contacto. Y bueno, pasan algunos meses. Bueno, como todos los grupos siempre empiezan con mucho ánimo al principio, después van disminuyendo. Y por el mes, eso fue más o menos el mes de septiembre, el mes de noviembre tengo la oportunidad de venir acá a Bogotá, donde hay otro congreso de contactados. Esto es en la ciudad de Facatativá, que se reúne finalmente. Y terminaba este congreso, donde también está Dante Franch, nos reunimos al final acá en la casa de Priscila, que es una compañera del grupo que vive en Faca, y Dante
me comenta, pues sabiendo que teníamos el grupo en Cali, que estábamos estudiando el tema y tratando de poner en práctica algunas técnicas, me dice que se iba a dar una actividad y que si nosotros queríamos podíamos participar de ella. Yo no lo sabía en ese momento, era una actividad era un contacto programado que ya antes ya le habían transmitido que se iba a dar y que se iba a dar pues en el siguiente mes. Entonces, inicialmente, mm, pues yo llego y le comento al grupo de Cali, igual no teníamos mucha información del tema, pero alrededor de la segunda semana de diciembre, Dante en esa época pues tenía un programa de radio donde él hablaba de todos estos temas y anuncia en el programa de radio de una manera un poco en clave de que se iba a dar ese contacto programado. Y a nosotros internamente, pues nos habla de que pues le han transmitido de que ese contacto programado se iba a dar. Eso directamente el sábado 12 de diciembre del año 98. Y nos invita a los grupos de contacto que estaban formados a participar de esa actividad. Teníamos básicamente que hacer una actividad de meditación en un sitio fuera de la ciudad, eh, en ese día y esa hora específico. Al grupo de Cali, pues escogemos un sitio cerca de la población de Jamundí. Llegamos a este lugar, un lugar pues donde no había casa, este kiosco, pero era perfecto porque no había casas alrededor, ni luces, ni nada que nos interfiriera, y que podamos realizar directamente esta actividad. La mayoría no habíamos ni siquiera acampado una vez, digamos aquí, el grupo pues básicamente quedamos 6, había una sexta integrante que no puede participar porque tenía un hijo recién nacido y se tiene que quedar a cuidarlo. Eh, y pues atendemos la llamada de contacto que sea en ese momento. La actividad pues la tenemos que hacer así, a campo abierto, en un sitio, siguiendo ciertas indicaciones, hacer una meditación directamente. Em, la actividad pues energéticamente fue muy fuerte, se pudieron sentir en ese momento la energía que bajó durante esa actividad de contacto. También se sentían como varios de los integrantes sentían como los elementales de la naturaleza se acercaban por lo que se estaba viviendo, se estaba canalizando en ese momento. Dante también nos ha explicado que los seres que estaban asistiendo a esa actividad no se podían acercar, sino solamente hasta cierta distancia, que iban a estar también protegiendo el sitio. Más sin embargo, también dentro de lo que él nos explicaba a través del contacto, estos seres iban a asistir a través de algo que algunos llaman las canepas de monitoreo, que son unos pequeños dispositivos que se acercan a lugares de contacto y les permiten a ellos em, poder monitorear lo que está ocurriendo con cada una de las personas para evitar también cualquier alteración de su estado anímico que pues, no les permita continuar con la actividad. Y esas caneplas o son unas pequeñas esferas que seguramente se han visto en muchísimas fotos. Aquí algunas fotos que también a través de Dante France se recibieron. Acá a la izquierda fotos de otro grupo. Siempre se ven como unas pequeñas esferitas que pues, Dante a través de los contactos le transmiten que son como especies de cámaras a control remoto y que nosotros dentro de la actividad que estamos realizando sabíamos que una de ellas tenía que estar por ahí, por lo menos monitoreando la actividad. Es así como antes ya estaba reunido el grupo para tener la actividad de meditación en ese lugar y yo antes de arrancar yo tomo una foto al grupo, que bueno, la foto no alcanzó a tomar el grupo por la distancia a la que la tomé desde el kiosco y efectivamente pues alcanzan a dejar el testimonio de esa pequeña esfera que estaba ahí lista a asistir la actividad. Al otro día, bueno, ya para salir del sitio nos tomamos esta foto, ponemos la cámara ahí encima de un huacal de madera, bueno, tomamos la foto y
cuando yo mando a revelar la foto, en ese tiempo pues no existían, bueno, apenas estaban empezando a aparecer las cámaras digitales, no habían, todas las fotografías se tomaban con rollo. Notamos que hay como una pequeña figura acá a la izquierda. Aquí otro punto a- a, mm, a notar es que Dante nos había comentado que la nave que se iba a estar protegiendo el lugar venía de un sitio específico. Nos hablaba de que iba a venir directamente del comando Corton, el cual se conoce con ese nombre por un contactado norteamericano que hablaba de esto ya entre las décadas de los 40 y los 50. Y esas naves tenían pues la típica forma de campana. Y pues es básicamente lo que se corrobora en esta foto. Y es que la forma o la figura de la nave justo coincidía con el tipo de nave que ya Dante nos había especificado de la procedencia que tenía, que es básicamente este tipo de nave ya fotografiada muchas décadas atrás. Entonces, de esa manera nos dejan como una especie de testimonio para nosotros también saber que, bueno, que lo que se estaba viviendo era real, que ellos estaban ahí, que nos estaban acompañando y que esto no se trataba pues eh, de una locura prácticamente. Pero el tema no termina ahí, como les comenté, Dante habla de ese contacto y en ese momento, bueno, estaba también, o está también activo el grupo de FUPEC de Panamá. Dante viaja en ese mismo día, él da unas conferencias entre la semana en Ciudad de Panamá y luego el fin de semana, el mismo día, el 12 de diciembre del año 98, él sale con un grupo, las personas que han estado en las conferencias, a tener una experiencia de campo. Como ya sabía, el día del contacto programado que ya se había anunciado. Mm, por, bueno, por alguna casualidad, un medio de comunicación que tiene la oportunidad de acercarse durante las conferencias, pide asistir también o acompañarlos a esa actividad. Y Dante recibe o siente de dejarlos ir. Y este grupo de comunicación alcanza durante la misma actividad de contacto que nosotros hicimos o durante la misma actividad que había sido indicada desde arriba que se debía hacer, fotografía naves acercándose al sitio en 2 oportunidades. Ese digamos, ha sido como uno de los únicos casos, eh, ha sido, digamos, de los más representativos porque el avistamiento se anunció con tiempo. Dentro de lo que yo pude ver fue anunciado con al menos 3 semanas de anticipación. Se dio el testimonio y además en este caso dejaron que un medio de comunicación directamente corroborara el contacto. Para los que le interese este, hay un video sobre ese reportaje directamente que lo pueden ver en YouTube. Esto incluso fue un medio de comunicación colombiano el que hizo estas capturas de pantalla, son tomadas de un reportaje que se hace posteriormente. El medio de comunicación panameño alcanzó a anunciar algo, no sacó toda la información, hubo algo ahí que, bueno, lo pueden ver en este documental. Pero hizo también que otro medio colombiano luego se fuera y tomara este caso como ejemplo para un documental que hizo posteriormente a SEMA acerca del tema del encubrimiento OVNI. Y bueno, con el tiempo, pues han sido el grupo de FUPEG aquí en Bogotá, pues siguió teniendo otras experiencias. En Cali también por algún tiempo tuvimos trabajando en esto y un grupo tratando de entender tratando de profundizar en este tipo de conocimientos. Y aquí posteriormente, en el año 2007, también nos dan la oportunidad de tener otra experiencia muy importante. En este caso, un contacto no programado porque no sabíamos previamente que, al menos nosotros acá en Colombia no sabíamos que esto iba a ocurrir. Nos reunimos también en un sitio alto en Suezca, también durante una de las actividades que vino Dante a Francia, Colombia, a dar unas conferencias. En esta casa, bueno, es una casa de campo acá muy alto, más alto que Suezca, un sitio bastante frío. Y Dante pues dirige varias de las actividades que hacemos. Posteriormente, más tarde, un compañero nuestro
llamado Carlos Cuervo, dirige una meditación que inicia alrededor como entre las 12 de la noche, 1 de la mañana. Es esta meditación muy corta, 20 minutos. Cuando nosotros terminamos la meditación y abrimos los ojos, habían pasado entre 2 y 3 horas. Ya eran las 3:30 de la mañana en ese momento. Y bueno, en esta oportunidad varias personas alcanzan a percibir cómo unos seres entran a este lugar em, y hacen algo que lo que en el grupo denominamos un tiempo cero. O sea, para nosotros el tiempo hubiera parecido que continuó normalmente esos 20 minutos, pero en la realidad transcurrieron 3 horas. Algunos del grupo, como bueno, con el caso de Dante, alcanza a ver que 3 seres entran al lugar en ese sitio. Y al otro día, pues aquí tenemos la oportunidad de compartir las experiencias de cada uno, donde cada uno tiene la oportunidad de corroborar lo que ocurrió. En el caso mío, pues pude ver en un momento muy fugaz uno de los seres, pero prácticamente en su momento lo alcanzo a confundir de pronto con una visión o con un pensamiento. Pero puedo corroborar efectivamente que los seres estuvieron ahí. Cuando Dante vuelve a Buenos Aires, él manda a hacer un par de retratos hablados y yo puedo ver como uno de esos retratos hablados era uno de los seres que había visto. En ese momento a Dante le transmiten que eran seres unos venían de Achernar, otros de Epsilon Eridani, dos de una, digamos, de una tipología y una de la otra. Y bueno, a través de los años, pues el grupo ha venido siguiendo trabajando, sobre todo el grupo, en este caso, el FUPEC en Argentina, que generalmente trabaja en este sitio, esto es en las faldas del Cerro Pajarillo, cerca también del Cerro Uritorco, que de pronto muchos de ustedes también han oído hablar, donde se producen muchos de esos avistamientos de manera regular y donde el grupo recibe de crear un sitio especial para tener esas actividades. Dante allá generalmente va a tener ese tipo de salidas con el grupo de Argentina. Y pues el grupo de Colombia, pues cada vez que puede, pues hacemos nuestras actividades también acá de salidas en diferentes sitios. Y bueno, hasta ahí em, hasta ahí lo que yo pues desde mi experiencia les puedo contar. Como se han dado cuenta, les he contado tanto cosas que yo pues pude haber experimentado directamente, como cosas que se recibieron directamente a través de canalizaciones de otras personas del grupo, como Dante, como de pronto otros canales que hay en Argentina, como Inés, como personas acá en Colombia, como Luz Amanda Morales, como Denise, como Cristina Rothschild, otras personas que a través del tiempo han ido desarrollando esas capacidades y elevando su conciencia, tratando de potenciar y de ayudar a otros en este proceso. Y bueno, esto es un tema que seguramente pues nosotros tenemos una versión parcial de lo que hay. No somos los conocedores de todo. Siempre hemos funcionado como una comunidad de práctica, es decir, que hemos tratado de ir entendiendo de qué se trata, de ir llegando a esta verdad del contacto a través de aproximaciones y de tratar de, con lo que se va experimentando, ayudar a otras personas que han podido empezar a experimentar cosas similares, a tratar de entender su proceso y aportarles algo para que ellas también, junto con eso que les podemos transmitir y lo que ellos mismos van desarrollando, poder avanzar en lo que es el entendimiento de estos temas y en desarrollar su propio proceso de crecimiento. Entonces, bueno, eso en términos generales era lo que queríamos comentarle hoy y bueno, yo creo que ahorita podríamos abrir como el espacio
a ver, un pequeño espacio de preguntas. No sé, Mauricio, si me escucha. Sí, bueno, pues primero darte Y- las gracias, Raúl, gracias a todas las personas que todavía están acá. Pues sí, hay varias personas que nos han hecho varias preguntas, nos gustaría que pues nos las vuelvan a poner acá para el chat para que pues tú las vayas contestando antes de pasar entonces a la segunda parte que está bien interesante y un regalito que les tenemos el día de hoy. ¿Preguntas? Sí, dice acá Germán, ¿por qué la experiencia es de años anteriores y no recientes? Bueno, como tal, las experiencias que conté, pues son las experiencias personales, más que todo las de, bueno, conté una del año 98 y otra, pues, la más reciente del 2007, pero pues ese es como el caso personal. Pero pues el grupo como tal ha tenido experiencias mucho más recientes de otras personas. El grupo, sobre todo en Argentina, que también seguramente es mucho más activo que el de acá, también viene teniendo experiencias regulares mucho en este lugar que tenemos en la foto. Pero los temas de contacto se ven se siguen dando todos los días y bueno, no somos los únicos que tenemos las experiencias de contacto, sino que cuenta eh, lo que viven muchísimos grupos a través del mundo. Esas experiencias dentro de lo que los transmiten no son cosas de todos los días. Ellos nos dan las experiencias en la medida en que nosotros las podemos asimilar y en la manera que tienen que ver algo con ese proceso de desarrollo de cada uno. Y bueno, como está la frase famosa, al que más se le da, más se le va a pedir. Por eso seguramente solamente se nos da lo estrictamente necesario. Pregunta alguien acá, ¿influye la vida espiritual? Sí, ese proceso de evolución como tal implica el desarrollo de diferentes puntos para desarrollar esas capacidades o desarrollar ese proceso evolutivo. E implica unos puntos que tienen que ver no solamente con el trabajo de la espiritualidad, digamos, del manejo del emocional, del manejo de la parte mental, del trabajo con la meditación, del trabajo con la oración, sino también con temas físicos, como los temas que tienen que ver con la psicofísica, con la alimentación, y todos son cosas que a la final suman y que tienen que ver básicamente o que juntas conforman ese proceso de vida espiritual. Bueno, eso tiene que ver mucho con la siguiente pregunta que hace José Ricardo Montañez: ¿de qué manera se puede trabajar o mejorar el grado de sensibilización para entrar en contacto con ellos? Bueno, ahí habría que explicar dos cosas. Uno, primero, que el contacto siempre es de ellos a nosotros. Digamos, no se decide uno, como ven, uno no decide cuándo ellos se contactan, ellos son los que de acuerdo a lo que van monitoreando saben en qué momento corresponde, pero obviamente para poder tener algún contacto de tipo espiritual ayuda mucho el trabajo en esos puntos que nombré muy rápidamente y sobre los cuales seguramente a través de ese proceso que les decía, de que estos seres han ido transmitiendo enseñanzas éticas, morales, espirituales a través de diferentes disciplinas que seguramente ustedes ya conocen, como por ejemplo el yoga, la misma espiritualidad que han transmitido a través de las diferentes religiones, las mismas enseñanzas éticas, todo eso que conforma la vida espiritual va aportando en ese proceso. Entonces es una suma de todo, es una suma de la parte espiritual, es una suma de cómo tratamos a nuestro cuerpo, de cómo lo alimentamos, de los hábitos que llevamos, que ayuda a ese desarrollo. Ayuda mucho, además de eso, el tema de la meditación, el tema de la oración, sumado a todo el desarrollo con el trabajo con el ego y con sí mismo. Bueno, hay varias, bastantes preguntas. Bueno, aquí, bueno, otras. ¿Qué se sabe de Sor, ya que la contactó a Meyer, que venía de los pleiadianos? Quiero saber más de esto. Bueno, de Billy Mayer, del contacto de Billy Mayer como tal, hay bastante información en línea. De pronto
pues no soy tampoco tan experto en el caso de él. Él se venía contactando con seres de las Pléyades, así como bien pones ahí, y recibiendo sobre todo mensajes acerca pues, de lo que el ser humano debía pues, tener cuidado en el proceso, sobre todo en la parte ecológica y de cómo estamos dañando el planeta. Pero Billy Mayer, según entiendo, él sigue vivo, aunque él hace mucho que se retiró de, digamos, de la vida pública y en los últimos años de lo que al menos yo conozco, no ha seguido transmitiendo recientemente mensajes. Bueno, acá otra pregunta de Omar Delgado, dice, ¿de qué mundo son ellos? De esto hablé un poco hace un rato. Al menos lo que le transmiten a contactados como Dante Franch es que los seres que se acercan al planeta Tierra vienen de un cuadrante dentro de nuestra misma galaxia, que está alrededor de 5.000 años luz de distancia. Y pues para nombrar entre otros que hay, pues podemos nombrar del sistema de la estrella Vega, de algunos que nombramos como de la estrella Chernar, de Epsilon Eridani, de las Pléyades, como el caso de Billy Mayer, como el caso también de Fupec, entre muchos otros que quedan en esta parte de nuestra galaxia. Hay una Bueno, pregunta, Raúl, que hicieron hacia arriba, ya la habían hecho varias sí. veces, es la parte perdón, sobre la parte de los reptilianos, que si existen o qué conoces de eso, qué conocemos si es verdad. Pues mira, la mayoría de información que circula en Internet sobre el tema de los reptilianos tiene que ver con un artículo que hablaban de una supuesta reptiliana llamada Lacerta y una entrevista que hay hacia ella. Y que bueno, prácticamente lo que se habla en ese artículo era básicamente como si fuera una, un grupo de extraterrestres que prácticamente tuvieran según ellos, dominado al ser humano. Lo que a nosotros nos transmiten es que sí hay civilizaciones de tipo reptiliano, o bueno, que tienen esa forma reptiliana, pero pues no, que no tienen que no tienen ese control sobre la humanidad. Lo que nos transmiten a nosotros antes es que hay todo este grupo de planetas o de seres que se acercan de esta parte de la galaxia están dentro de algo que se llama una confederación intergaláctica que antes lo que ha hecho es proteger el planeta de otras civilizaciones que pudieran intervenir de alguna manera en el planeta Tierra. Entonces, dentro de lo que nosotros hemos recibido, aunque sí puede haber seres del tipo reptiliano, no tienen ese control que algunos en Internet dicen sobre las personas y de pronto ahí habría algo de desinformación. Bueno, vamos a responder las últimas dos preguntas. Yo sé que hay muchas preguntas. Si nos quedamos aquí respondiendo preguntas, nos pueden dar mucho más y también queremos darle una información importante y darles un regalito especial que tenemos el día. Entonces, dos preguntas más, Raúl, y ya continuamos. Bueno, por acá hablan de si el libro de Yo visité Ganímedes es cierto. Bueno, yo creo que el que lo haya leído sabe que, según el mismo libro, ya decía que el planeta Tierra iba, la civilización como iba a dejar, como existía, iba a dejar de existir alrededor de la década de los 80. Y bueno, nosotros lo que sabemos de ese lado es que en Ganímedes sí hay bases de seres extraterrestres, pero dentro de lo que nosotros sabemos no coincidimos completamente con lo que habla ese libro, además de que, como les comento, hay cosas que decía el libro que ya al día de hoy no se han cumplido, entonces ya ahí de entrada sabríamos que no, que hay varias cosas del libro que ya se han probado que no son ciertas. Me preguntan acá, la trilogía de los libros sobre Amy, el niño de las estrellas, explica la verdad. Pues como el mismo Enrique Barrios lo ha dicho, este libro como tal
Es, digamos, una novela, pero es una novela que cuenta mucho de lo que Enrique Barrios, a través de sus experiencias y el proceso que él llevó, recibió. Pero sí, cuenta de una manera muy didáctica lo que es el contacto con seres extraterrestres, de la manera como lo entiende Enrique Barrios. Bueno, Pero pues sí, sí, ¿iba a hacer ujú. algo más, Raúl? Pero sí, yo de todos modos, el libro a mí, el libro del Niño de las Estrellas, es un libro muy bonito y que de todos modos sí lo recomendaría al que pudiera leerlo, porque da una visión, o puede servirle a muchas personas que están tratando de entender ese tema, les puede ayudar a entender cómo es el tema o de qué trata, cuál es el trasfondo dentro del tema del contacto. Listo, perfecto. Bueno, pues entonces quédense unos minuticos más porque les vamos a dar una información bien importante. Yo sé que este tema para ti pues es apasionante, tienen varias preguntas y bueno, les queremos invitar. Ahorita en noviembre viene, pues ya se dieron cuenta, Dante France. Si quieren profundizar más, entender más a profundidad ya de experiencias reales con él, de cuál es el contacto mensaje extraterrestre, pues todo lo que Dante tiene para entregarnos. Actualmente Dante sigue teniendo contactos. Entonces puedes dirigirte ya a esta página y ya te vamos a explicar la parte de lo que es lo que significa este taller y todo eso. En un momento ahí, Raúl, entonces vamos a explicar acá, sino que ya va a poner aquí el link para que las personas estén paralelamente puedan ingresar ya a la página y conocer bien todo lo que significa eso. Entonces, como te decía, Dante France viene ahorita en noviembre, ya tenemos las ventas de las boletas, ya ahorita con nosotros tenemos a Dante France aquí en esta sala, ya nos va a dar un saludo, vamos a ver si puede. Dante France, como te das cuenta, como Raúl nos lo ha contado, es un reconocido investigador de ondología de este fenómeno desde hace más de desde más de 25, 26 años, desde los 5 años de edad tiene pues diferentes experiencias, sigue investigando, sigue teniendo experiencias y bueno, tiene mucha información cada año. Estamos haciendo lo posible por traerlo, viene de Argentina con mucha información novedosa, todo lo que está pasando, todo lo nuevo, bueno, es algo que funciona y te serviría mucho si quieres seguir profundizando en eso. Entonces, pues, Raúl, pásame la otra. Entonces, sobre esto vamos a tener dos conferencias con Dante el jueves 22 de noviembre y el viernes 23 de noviembre. La primera, Omnis, el contacto ha llegado, donde nos va pues, a profundizar sobre este tema que estuvimos trabajando hoy con Raúl, más también de su experiencia de investigación y contacto directo con estos seres. Y el viernes, los extraterrestres y el futuro de la Tierra. Vamos a conocer una parte de lo que comenzamos a trabajar hoy más a profundidad. Bueno, qué nos depara como planeta, qué nos depara como seres, en qué nos tenemos que preparar para lo que viene ahora. Estamos dando un valor súper económico para que ustedes puedan asistir. Entonces, cada conferencia tiene un valor de 39,000 pesos. Aquí, esta conferencia va a ser en Bogotá, Colombia, en vivo y en directo. Son presenciales. Entonces, tenemos un paquete especial también. Si quieres comprar las dos, pasa a la siguiente, Raúl. Te queremos dar un obsequio y las dos te van a salir por solo 75,000 pesos. Entonces te puedes ahorrar un dinero, además, Dante, para que tomes acción y te apoye para que pues ya adquieras estas boletas. Te va a dar una meditación en MP3. Te vamos a enviar una meditación cuando las adquieras a estas dos boletas, o sea, porque compres el paquete, donde vas a tener la opción de escoger cualquiera de estos tres temas. Vas a tener una meditación directamente, una meditación especial que se llama Crística Solar, que recibió muchos años Dante directamente de estos seres, hermanos mayores extraterrestres, de cómo hacer una meditación invocando a la luz divina para que nos sane, nos limpie, nos potencialice todo. Entonces, una meditación es meditación crística solar con alineación de chakras, o puedes escoger meditación crística solar con esferas corpusculares de sanación y purificación, o meditación crística solar, meditación para el planeta Tierra. Cualquiera de esas, directo a tu WhatsApp te las enviamos. Bueno, yo ahí Entonces, quería aprovechar, Mauricio, para sí, llegar un poco, bueno, y acerca de la actividad que se va a hacer y de las conferencias. Bueno, ustedes ven, yo aquí lo que se expuso en el día de hoy es más que todo lo que es la experiencia personal.
que digamos es limitada hasta cierto punto. Alguno preguntaba ahí seguramente que por qué experiencias tan anteriores. Y pues mucho de lo que comenté del mensaje, pues tiene que ver mucho también con lo que han recibido algunos de sus contactados, no directamente con la experiencia propia. Ya, pues lo importante de estas conferencias, para los que les interese profundizar más en el tema, es tener la oportunidad de hablar o bueno, de ver ya de primera mano una conferencia de alguien que sí ha vivido de manera más directa ese contacto, lo que es el contacto con estos seres, que ha recibido directamente toda gran parte de la información que yo les comenté y que seguramente pues, puede tener un alcance mucho más profundo en estos temas. Entonces yo creo que eso es como la parte más interesante de esas conferencias que se van a dar. Claro, lo que tú dices, Raúl, pues tener la posibilidad de tener a Dante en vivo y en directo, pues escuchar su historia de vida, escuchar sus experiencias, sus investigaciones recientes al día de hoy y sobre todo poder la oportunidad de preguntarle. Entonces, bueno, acá, Dante, saludos, bienvenido. ¿Cómo están? Quiero felicitarlos, es muy lindo todo. Gracias, Dante, Gracias, pues. Dante. Dante, entonces, pues acá el micrófono está abierto para que nos des un saludo, si nos quieres contar más en detalle en qué vas a profundizar en estas conferencias, qué vas a trabajar. Y una invitación especial para las personas que están acá todavía. Bueno, sí, muchas gracias. Estuve escuchando a Raúl Rodríguez Cáceres, excelente todo el recorrido que hizo a través de la historia, no solamente de la experiencia propia, sino también un poco para las personas que por ahí no están muy al tanto de la temática, que puedan analizar que este fenómeno es algo que está unido a esta humanidad de la Tierra, o sea, el fenómeno OVNI, la visita de estos seres extraterrestres, responde a un plan inteligente que se viene desarrollando sistemáticamente hace decenas de miles de años. Y en esta reseña que se puso hoy, si bien concluye incluso con esa experiencia tan increíble del 12 de diciembre de 1998, en donde no solamente la nave que fotografían allá ustedes en Cali, sino que Annette Clement del programa de Primer Plano filma la nave que viene a el lugar de contacto en Panamá. Y paralelamente el grupo FUPEC estaba también en Campo del Cielo, en Quebrada de Luna, con experiencias de contacto. O sea, ¿por qué esa fecha? Porque fue una fecha un poco hito de comienzo de una nueva etapa del contactismo, una etapa en donde ya pasaba de lo que es el contactado como persona individual para pasar a ser una experiencia ya más de orden grupal, y también ahí comienza un ciclo que continúa el día de hoy de preparación de las personas que concurren a estos lugares, no solo para mirar, sino una preparación interior que requiere un trabajo a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel mental, a nivel de estudio. Y cuando eso se lleva adelante, concluye con experiencias formidables siempre. Por ejemplo, yo ahí, a Mau, te mandé 2 fotos de naves tomadas, por ejemplo, hace 15 días en Quebrada de Luna de día. O sea, no hay más fotos de naves tomadas de noche, pero incluso hay una más tomada de día en forma de habano, que no te la envié, está en tu WhatsApp, Mauricio. Estos seres están acercándose de una forma fenomenal, directa, pero no al mundo en general, sino a aquellos que se preparan para el contacto. O sea, no es algo sencillo. A veces hablar, escuchar, leer libros es muy lindo, es muy apasionante, pero yo he estado en lugares con personas que cuando esta nave se acerca entran en pánico. Por eso bien contaron la experiencia del tiempo cero en esta localidad, que éramos 30 o 40 y de pronto pasamos de la 1 de la mañana o menos a las 3 y pico, 3 y media de la mañana o más. Entonces, ¿qué pasa? Si esos 3 seres que ingresan, que yo veo al ingresar, lo hacen cuando estamos de pronto todos charlando entre nosotros, hay que ver si alguno no muere de un infarto.
¿entendés? Pues no todos tienen la misma preparación. Una cosa es hablar de esto, salir, mirar el cielo, muy bonito, y otra cosa es estar cuando estas tipologías, ya sean cual fuere, porque recordemos que no es una civilización. Hay 200 civilizaciones dentro de lo que se llama Federación Galáctica que están produciendo este acercamiento de toma de conciencia. Es un acercamiento de toma de conciencia. ¿De quién? De decenas de miles de personas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque si se generara un acercamiento masivo en todas las capitales del mundo, lo primero que hablaría es de una invasión extraterrestre, porque Hollywood nos contaminó con esa historia, o con alguien preguntó de los reptiloides y que somos alimento ganado para los extraterrestres. O sea, hay una cosa que se ha generalizado que realmente no tiene nada que ver con la realidad del fenómeno OVNI. Entonces, en este viaje, mi idea es profundizar, primero en el aspecto del campo fenomenológico, que es lo que siempre damos como inicio, para que no sea, no sé, el quinto año de una universidad donde uno llegue y se encuentra con eso, sino que sea un acceso para todos los que de pronto les interesa la temática. Esas son las dos primeras conferencias. Después en el seminario vamos a profundizar mucho, incluso en los campos de energía, porque si nosotros no tenemos un campo de energía estable, sólido, de más de 120.000 ciclos de movimiento atómico por segundo, podemos hablar de estas temáticas mirando películas, pero la realidad existencial de estar en los puntos de contacto, de encuentro, es algo que requiere mucho más de nosotros mismos. Leer un libro es una cosa, vivir la experiencia de contacto es otra. Entonces, por eso creo que es importante este viaje. De hecho, mirá, en una jornada como la que pasó hace 15 días acá en Argentina, la cantidad de experiencias que hubo, no sé, a veces en 3 o 4 jornadas no se dan, y se dio en esta. Creo que es porque justamente estamos en un momento aceleratorio, un momento a nivel planetario raro. Por eso ustedes estarán al tanto, me imagino. La semana pasada hubo alrededor de 8 fotografías tomadas por la NASA, por los satélites SO, frente al Sol, con naves nodrizas tipo planetas saliendo del Sol. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué no nos quieren contar? ¿Qué no nos quieren decir? Entonces, para eso estamos los que estudiamos estos temas, para eso estamos los que hemos dedicado la vida a investigar esto, para eso estamos los que hemos aceptado el contacto, y para eso estamos los que vamos a difundir todos estos eventos para que todo aquel que lo pueda escuchar lo haga. Así que bueno, esto es un poquito el adelanto de estas dos conferencias del 22 y 23 de noviembre de este año, en la ciudad de Bogotá, y posteriormente un seminario de sábado y domingo, pero que como todos los años es para las personas del grupo base del FUPEC Colombia, y además para los que participen de las conferencias, porque primero, para poder ir a estos lugares ya de preparación, hay que tener un poco de conocimiento del resto de la temática. Así que bueno, Raúl y Mau, les paso el bastón de mando. Bueno, ya escucharon a Dante, pues está todo dicho, entonces es una oportunidad espectacular que te mereces tener. Si quieres seguir profundizando, ya pues te das cuenta que Dante tiene mucho para compartir, como siempre, todos los años. Entonces, este año generosamente nos quiso dar diferentes obsequios para los que tomen opciones ya, como por ejemplo, si compras las 2 entradas, tienes 3 CDs de meditación, 3 audios para escoger. No tienes los 3, sino tienes algunos de esos 3 temas que escoges, directo a tu WhatsApp te llega. Raulito, la siguiente. Y otra sorpresa especial. Si compras alguna de las entradas, sea una o el paquete, te vas a llevar cualquiera de estas 5 conferencias que Dante también nos está dando sobre tipología extraterrestre, o canetas de monitoreo, ovnis y naves nodrizas, el sentido cósmico de la Pascua o el plan cósmico, nubes de oro y rescate. Cualquiera de estas directamente a tu WhatsApp para que las puedas descargar, las puedas ver. Son videos en altísima calidad, son conferencias de más o menos 1 hora y media, 2 horas, mucho material.
todo lo más actualizado de Dante. Entonces también solo por comprar antes del viernes 9 de noviembre cualquiera de estas dos entradas, una o las dos, y te llevas completamente gratis alguna de estas conferencias para que puedas escoger. Entonces, bueno, ahí tienes el link para que puedas tomar ya la opción, la decisión de adquirir las entradas. Es a través de una plataforma segura que las puedes comprar, a través de una plataforma que se llama Payulatán, donde tienes opciones con tarjeta de crédito, opciones si vives en Colombia, punto Baloto, diferentes opciones. Y como nos escribe una persona también, como nos escribe una persona por interno, también si quieres cocinarnos, te damos una cuenta, o si quieres verte con nosotros, te damos las boletas. Bueno, hay varias opciones, entonces escríbenos. Si quieres adquirir cualquiera de estas entradas, te esperamos en esta super conferencia, en este super evento que vamos a tener ahorita en noviembre. Y bueno, como les decía, pues también va a haber obsequios especiales para ustedes, los que llegaron acá hasta el final. ¿Y cuál es el obsequio especial para ti, que llegaste hasta el final? Escribe ya al WhatsApp que acabamos de mandar, tal vez ya lo tienes porque pues muchas personas tienen contacto este WhatsApp al más 57 300 267 7691 con la palabra grabación, y mañana te estamos enviando la grabación, porque si la quieres volver a repetir o por alguna razón no la pudiste ver bien porque entraste a la mitad o algo así, vas a tener esta grabación directamente en tu WhatsApp. Entonces escribe ya grabación a este número al más 57 300 267 7691. También ahí te vamos a responder cualquier pregunta que tengas sobre los pagos, opciones de pago para estas conferencias. Son pocos cupos, toma acción ya, no vamos a estar haciendo conferencias para 500 personas, tenemos un cupo limitado porque también queremos que sea bien personalizado. Dante responde muchas preguntas directo, entonces para que tomes la opción ya, recuerda, para que antes del viernes 9 de noviembre puedas llevarte estos obsequios. Entonces, bueno, bienvenidos a todas las personas que en este momento están pagando, están comprando las boletas, nos están escribiendo, súper. Esto es un valor muy económico, tienes bastante tiempo para que te consigas los recursos. Si también quieres ir a la salida, como te dijo Dante, bueno, pues es importante que estés mínimo en una conferencia y te damos todos los datos como tal. Y bueno, vamos a tener muchos obsequios, muchas sorpresas más por participar en estos seminarios. Entonces, ya sabes, toma acción ya, te esperamos. Y bueno, pues gracias por estar acá. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, ya sabes, en este WhatsApp te podemos dar asesoramiento. Claro, de pronto hay personas en este momento que están fuera de Colombia, fuera de Bogotá. También vamos a buscar opciones. En este caso, vamos a ver si de pronto pues podemos dar las grabaciones para que también las puedas, así no puedas venir acá a Colombia directamente. Estamos buscando la opción para que puedas o entrar en línea, buscar la grabación. Entonces, si estás interesado también, dices, no, yo no vivo en Bogotá, no vivo en Colombia, no puedo ir, escríbenos y te damos instrucciones de cómo también puedes adquirir las entradas para tal vez ver la grabación o estar online. Todo eso te lo estamos confirmando por WhatsApp. Carlos, con mucho gusto. Bueno, gracias a todas las personas que en este momento asistieron, todavía están acá. Entonces, gracias por su tiempo, gracias por su espacio. Me permite la última, Raúl. Y aquí pues tienes todos nuestros contactos. Entonces puedes escribirnos también si quieres por correo al info@fupecolombia.info. Puedes también entrar a la página danteflash.com.ar y vas a conocer todo lo que tiene Dante el día de hoy, todos sus libros, tiene 13 libros, diferentes videos, o también puedes conectarte a nuestra página fupecolombia.es.tl, ahí tienes diferente información también, que hemos subido experiencias también de Colombia, y bueno, ya tienes los números, lo que necesites, con mucho gusto, estamos para apoyarte. Pues vamos a quedarnos unos minuticos más, si tienes alguna pregunta específica ya para la conferencia. Aquí vamos a quedar unos minuticos respondiendo tus preguntas, tus inquietudes, ya sabes, escríbenos y bueno, ya sabes lo que viene, ya Dante específicamente nos contó lo que viene para este tema y de verdad date la oportunidad porque actualmente no es fácil encontrar contactados de mucho tiempo de experiencia, contactados reales, contactados que todavía tienen el contacto, que son coherentes en su estilo de vida. Dante es un ser coherente, muy especial, entonces pues date la oportunidad de asistir, conocer directamente a Dante y bueno,
¿Alguien tiene alguna pregunta de pronto por audio? Pues en este momento ya podemos abrir los micrófonos y tienen preguntas. Vamos a dar unos minuticos más. Gracias, Dante, por haber estado, por haber acompañado acá. Bueno, ¿alguna pregunta tienen? Aquí estamos. Sobre todo, muchas gracias también a Raúl. Gracias por excelente conferencia. Gracias por todo lo que compartiste, todo lo que nos diste. Súper, muchas gracias. Y los esperamos ahorita el 22 y 23 de noviembre, acá en Bogotá, Colombia, en estas conferencias presenciales. Y bueno, aquí estamos para lo que necesiten. Bienvenida a todas las personas que nos siguen escribiendo ahorita por WhatsApp, que están interesadas. Bueno, vamos a seguir respondiendo sus preguntas, apoyarlos, darles soporte, pues para buscar la mejor opción y puedan pues aprovechar estos bonos que tenemos el día de hoy. Recuerden, si vas a las dos conferencias, si compras el paquete de las dos conferencias, tienes un audio de meditación crística solar que puedes escoger, te mandamos los temas cual quieres. Y si compras antes del 9 de noviembre, tienes la opción de escoger cualquiera de esos 5 temas de conferencias online que te mandamos directamente a tu WhatsApp. Gracias, Néstor. Sí, pues vamos a buscar también, a ver si volvemos a repetir pronto otra conferencia online con otro tema bien interesante, profundizando más todo lo que trabajamos el día de hoy. Y nos esperamos el 22 y 23 de noviembre acá en Bogotá, Colombia. Y aquí nuevamente pues pongo el link donde pueden encontrar toda la información. Hay un video también de Dante, o también explica de qué va a tratar este evento. Raúl, ¿quieres decir algo? No, de mi lado no, no sé si alguno tiene algunas preguntas adicionales. Estaba tratando aquí de recorrer como el histórico, a ver si se nos había quedado algo. Pues bueno, ya tienen ahí, entonces nosotros por WhatsApp les damos soporte para lo que necesiten. Ahí ya saben, poner también la parte de grabación y les enviamos la grabación para que la puedan disfrutar nuevamente. Cualquier cosa, con mucho gusto estamos acá. Nuevamente, gracias Raúl, una feliz noche. Gracias a todos, bendiciones, felicidades, éxitos. Bueno, gracias Mauricio, gracias a todos y bueno, ojalá entonces nos veamos pronto en otra conferencia.